Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Estudiamos juntos 1 Corintios, capítulo 5. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por seguir y participar en esta gran comunidad que todos los días nos esforzamos por buscar a Dios a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Que Dios te bendiga. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy continúa con los problemas que están aquejando a la iglesia en Corinto. De verdad que entre más estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la gente del pasado era muy parecida a nosotros, quizá en diferentes contextos, pero los retos, los problemas y también sus preocupaciones eran muy parecidas a nosotros. Y bueno, ¿por qué lo digo? Miren, en el versículo número 1, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo les escribe y les dice, me cuesta creer, o sea, no lo puedo creer, no puedo creer lo que me informan. Bueno, ante esto decirte que se sabe que hubo cartas que Pablo escribió, en este caso a Corinto, que se perdieron, en pocas palabras. Es probable también que hubo cartas a otras iglesias que también no quedaron pues registradas, no hay información sobre ellas. Pero en este caso, el punto es que Pablo no fue informado a través de la iglesia oficialmente. O sea, también había cartas de Corinto hacia Pablo y no se le dijo de esta situación. Lo más seguro es que Chloe, ¿te acuerdas de esta persona que habló con Pablo? Que él le comentó cómo estaba la situación. Y entonces él le dice, miren, me cuesta creer lo que me informan acerca de inmoralidad sexual. Otras versiones hablan como de fornicación, pero la palabra en griego tiene que ver con una inmoralidad sexual, algo que tiene que ver con lo sexual y básicamente que es una desviación, cualquiera que sea. Entonces dice ahí que hay entre la iglesia que ni siquiera entre los paganos se hacen. Es decir, el problema era tan grande que ni siquiera en una ciudad tan perversa, llena de tanta maldad, especialmente en el tema sexual, ni siquiera eso se hacía fuera de la iglesia. Y mis amigos, por eso les digo que leer la Biblia un día, todos los días, un capítulo a la vez, nos ayuda a tener madurez espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos podemos sorprender, espantar o desanimar con las situaciones que se puedan dar en alguna iglesia, con las cosas que se pueden dar dentro de los miembros de la iglesia y decir es que aquí está todo mal, aquí el enemigo reina. Mis amigos, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado. A veces peores, ojo con esto, peores que las que se dan fuera de la iglesia. Pero nosotros no podemos enfrascarnos en la idea de que entonces en la iglesia está perdida, esta no es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque eso siempre ha habido y va a haber. Y no podemos sorprendernos, sino más bien debemos tener la madurez para saber qué debemos hacer. Muy bien, ¿qué es lo que estaba pasando? Dice versículo número 2, 1 y 2, que se le informó a Pablo que un hombre vivía en pecado con la esposa de su papá. Por supuesto, no era su mamá, sino alguna otra mujer que tuvo su padre, ya sea que su padre había muerto, ya sea que se había vuelto a casar, lo que sea, sin embargo, era su madrastra, podríamos decirle así. Entonces, el problema era, en el versículo 2 nos deja claro que la iglesia no se sentía avergonzada, no se sentía preocupada, no se sentía como decir, ¿sabes qué? Estamos mal o está mal esta situación. Al contrario, dice, ellos se sentían orgullosos, es decir, no de la situación precisamente, sino decían, nosotros estamos bien espiritualmente, somos una iglesia que no necesita nada. ¿Te acuerdas? Ayer hablábamos, no necesitaban ni de Pablo ni de Apolos. Y con esa actitud arrogante no se daban cuenta del gran error que estaban solapando, del gran problema que tenían dentro de la iglesia. Dice, deberían estar llorando, deberían tener dolor, deberían tener vergüenza y quitar a ese hombre de la congregación. Deberían. Entonces, mis amigos, aquí hay un punto importante porque nosotros tenemos que tener claridad respecto a algunos temas.
Nosotros no debemos confundir esto con falta de amor, no debemos confundir esto con falta de gracia. Ya hemos estudiado todo Romanos y hemos hablado cómo la Biblia nos presenta la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios. Sin embargo, también es bien importante que el cristiano tenga claro que no podemos solapar o no deberíamos nosotros consentir situaciones así de perversas y en general un pecado abierto, un pecado que se está manteniendo, una equivocación que se está sosteniendo durante el tiempo, no debería estar en la iglesia. ¿Por qué, mis amigos? Pues porque hay muchas consecuencias, muchas consecuencias. La primera es que va a contagiar a otros. La segunda es que la iglesia queda en descrédito ante el mismo mundo, porque dice, oye, estos están peores que los que estamos acá afuera. Y por supuesto, cuando nosotros no hacemos nada para ayudar a que una persona abandone el pecado, nosotros también nos convertimos en parte de ese problema y el Espíritu Santo se retira de la iglesia en su conjunto y por supuesto aquellas personas consagradas pues permanecen ahí. Así que son grandes consecuencias de tener este tipo de problemas y sostenerlos en la iglesia. Entonces Pablo tuvo ya una determinación, dice, ¿saben qué? Yo he tomado una decisión, él lo deben de quitar de la iglesia y dice el versículo 3, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Esa palabra no nos debería confundir, no es que Pablo iba a salir de su cuerpo, no, sabemos que todo eso está en contra de lo que la Biblia dice, sino más bien en su apoyo, en decir lo que ustedes decidan, júntense, yo estoy con ustedes porque les estoy explicando que eso está mal. Entonces, y también en mi oración a Dios y en mi petición a Dios es que eso se arregle. Por eso dice que está con ellos. Y es como si yo estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. Miren amigos, aquí hay algo bien importante, no debemos confundir en que la iglesia le pertenecía a Pablo. Y como Pablo ya dijo que se debe ir, se debe de ir. No, debemos leer la oración completa. Dice, en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia, versículo número 3 y 4. Fíjate, él da su punto de vista, él dice lo que considera que se debe de hacer, pero también les dice, llamen a la iglesia y en su conjunto con la iglesia, tomen esta decisión. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, en este caso, nuestro Dios está en esa reunión para que se tome una decisión. Pablo ya ha dicho lo que él considera que es lo correcto. Entonces, debemos tener claro, los pastores, los dirigentes de la iglesia son personas que deben ser consagradas a Dios y deben ser personas que tengan clara la misericordia y también claro lo que está mal, pero también se debe respetar al conjunto de la iglesia. A la iglesia en general se debe tomar en cuenta ante decisiones de este tipo. Nadie aquí es el dueño de la iglesia, solo nuestro Dios es el que es dueño de la iglesia. Versículo 5, entonces deben expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día del Señor, que el Señor vuelva. Algunos consideran que estas palabras son muy fuertes y como que lastiman a la persona. Tomemos en cuenta que esta persona no había entendido la gravedad de su pecado. Esta persona no había mostrado ningún tipo de interés en arrepentirse, en buscar una solución. No, esta persona estaba allí cómodamente y la iglesia lo estaba solapando. Entonces, expulsar a la persona tiene que ver no de correrla, no de echarla, no de gritarle y que se vaya. No, es una separación por el propio bien de la persona. Ojo con eso. No es que nosotros como cristianos dejamos de hablarle, lo maldecimos, podríamos llegar a pensar. No, simplemente deja de ser miembro de la iglesia. Ahora, la segunda palabra puede ser fuerte, entendida, mal entendida. Dice, entrégenselo a Satanás. Bueno, nosotros recordemos que la Biblia siempre ha dejado claro que hay dos reinos en este mundo, el reino de Dios y el reino del enemigo. Entonces, si ellos se han dado cuenta y tienen claro que este es un pecado grave, al quitarlo de la iglesia, al expulsarlo de la iglesia, al borrar su nombre de la iglesia, él queda a merced del reino de Satanás. Ojo. Y entonces, para que él, lejos o separado, él pueda pensar y recapacitar en la conducta que él tiene y en lo que él ha hecho. De tal manera, dice aquí, que él mismo sea salvo. Es decir, que esta separación y todo lo que implica
pueda hacerlo recapacitar y pensar en lo que él ha hecho, de tal manera que cuando el Señor vuelva, él se salve. Mis amigos, esto no tiene que ver con ofender, con lastimar, con dañar. Esto tiene que ver con que la persona finalmente pueda recapacitar y pueda salvarse. Es terrible, versículo 6, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando a este perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente es Cristo, nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado por nosotros. En pocas palabras, lo que decía hace un momento, el pecado consentido contagia a todos los demás, así como la levadura infla la masa, también contagiará a los demás. Quítenlo, de tal manera que ustedes tengan la claridad de saber, de pensar y de vivir como Dios espera, pero también puedan ver que lo que está mal debe ser reconocido y debe ser rechazado. Versículo 9. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esta. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es ávaro o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? El relacionamiento. Cuando la Biblia habla de que no te juntes con los incrédulos o no te juntes con los malvados, no tiene que ver con que nos separemos de las personas, que nos aislemos, sino tiene que ver con el grado de esa relación tan íntima. Cuando tú te relacionas muy profundamente con alguien, vas a terminar siendo contagiado y tú mismo vas a influir en esas personas. Ojo, tengamos mucha prudencia y cuidado y madurez en entender este concepto. Nosotros tenemos que ser amigos de todos, hablar con todos, saludar a todos, procurar hacer el bien a todos, pero debemos cuidar con quién nosotros nos relacionamos íntimamente, porque debemos tener claro que van a influir en nuestros pensamientos. Y eso es muy evidente, mis amigos. ¿Cuántas personas han cambiado su forma de ser con quienes se juntan, ¿no? Ahora, por eso aquí dice, ustedes tendrían que irse del mundo, pero dice, no tengo responsabilidad, nosotros no tenemos responsabilidad, versículo 12 y 13, con los de afuera, pero sí hay una responsabilidad con los que están dentro de la iglesia. Mis amigos, nosotros tenemos una responsabilidad con los de la iglesia. Por eso es bien importante que cuando tú ves algo que tu hermano está fallando, que ha caído en pecado y tú lo ves, tienes que hablarle, tienes que amonestarle, tienes que animarle en el nombre del Señor, no para su perdición, no para humillarlo, no para hacerlo sentir que está perdido, sin Dios, sin esperanza, no, es para ganarlo, para levantarlo. Así como tú tienes la compasión con tus hijos o con un sobrino, con alguien que tú amas, de decirle, mira hijo, eso que estás haciendo está mal, te va a llevar por un mal camino, vas a tener problemas. Claro que un padre hace eso con sus hijos porque los ama. Por eso nos decimos hermanos, porque nosotros no queremos que uno de los nuestros se pierda. Amigos queridos, creo que para estos tiempos pueden resonar estas ideas pasadas de moda o pasadas de que nadie va a hacer algo. Pero el Señor sigue diciéndonos, ayuda al que está dentro de la iglesia. Ayúdalo, sosténlo, levántalo. Trátalo con amor y trátalo con paciencia de tal manera que se salve su alma. Pero si llega un punto en que esta persona se ha perdido tanto de Dios que está en una maldad tan grande, tienen ustedes el deber, la obligación de apartarlo de la iglesia para que pueda tomar el tiempo y el momento para poder reconsiderar su conducta. Y ustedes vigilen, ayuden, tráiganlo para que pueda regresar a Cristo Jesús. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tu palabra toca estos temas que muchas veces no sabemos qué hacer. Gracias porque tu palabra nos da consejos prudentes y sabios. Ayúdanos a tener una conciencia clara. Ayúdanos para tener un juicio correcto. Danos madurez para saber dónde es la gracia y dónde también hay que actuar. Danos la facilidad de palabras para siempre tener claro cuándo estamos ayudando y cuándo ya no se puede hacer más que separar a una persona. Guíanos, Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén.
Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte. El Señor te espera siempre con los brazos abiertos.